tal, mis queridos aristeanos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. La autorización de residencia por circunstancias excepcionales por la disposición adicional 1.4 infine para ciudadanos extracomunitarios. Mis queridos aristianos, es importante porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante, además de que va a llevar casos reales. Vamos a hablar un poquito del concepto de este tipo de autorización de residencia que está en el Real Decreto 557/2011 en su disposición adicional primera en el punto número 4. Por eso le llamamos disposición adicional 1.4. Mis queridos aristianos, este tipo de autorización se atribuye de competencias en materia de informes, resoluciones y sanciones. Cuando existan circunstancias de naturaleza económica, social o laboral que aconsejen y que en los supuestos que no estén regulados dentro de la norma, se puede solicitar una autorización de residencia de este tipo. Vamos a ver casos concretos, quiénes pueden aplicar y cuál es el principal objetivo de esta autorización. Lo primero que vamos a hablar, mis queridos aristianos, es que este tipo de autorización es una circunstancia excepcional, como bien lo dice, una solicitud de residencia por circunstancia excepcional. A partir de ahí, vamos a ver quiénes pueden aplicar a esta norma. Los extranjeros extracomunitarios, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando las circunstancias de hecho no estén reguladas dentro de otros procedimientos establecidos por la ley de extranjería y merezcan especial atención. Hoy voy a traer dos ejemplos de países súper importantes que merecen especial atención, que son Cuba y Venezuela. Independientemente de que tenemos casos en Grupo Aristeo favorables de Panamá, Nicaragua, Honduras, pero vamos a centrarnos en estos países de conflicto que son Cuba y Venezuela, que son países que requieren de verdad especial atención, como bien se explica en la norma. Ahora bien, cualquier cubano o cualquier ciudadano venezolano, ¿vale?, que cumpla las características establecidas, que tenga informes favorables de la Secretaría de Migraciones y de Estado, va a poder acceder a este tipo de residencia, ¿vale?, de solicitud, sin tener que cumplir un tiempo establecido en España. Esto es lo primero que vamos a comentar. Ahora bien, punto por punto, requisitos básicos para solicitar esta autorización. Es decir, usted tiene que haber entrado en el territorio español legalmente, o con visa de turista, o con visa de estancia regulada, etcétera, etcétera. Una vez que usted tome la decisión de quedarse en el territorio español por las circunstancias que usted valore, en este caso, que su país sufra una situación política, económica y social que le permita solicitar esta autorización, ¿vale?, siempre diagnosticado a través de un profesional del derecho. Esto es muy importante porque nunca podemos hacer este tipo de procedimientos especiales, ¿vale?, de la mano de la página de internet del ministerio. No va de este modo, ¿vale? Ahora bien, requisitos básicos: su pasaporte en vigor, súper mega importante, ¿vale? El certificado de antecedentes penales debidamente legalizado en los países que requieran la legalización, o apostillado si lleva convenio de La Haya, ¿vale? Y los antecedentes penales de los países donde haya residido los últimos 5 años. Todo esto debidamente legalizado o apostillado y, en su caso, traducido al castellano. Ahora bien, volante de empadronamiento familiar actualizado. Ustedes saben que en anteriores vídeos hemos hablado de la importancia del empadronamiento en España para un extranjero. ¿Por qué? Porque para cualquier tipo de trámite en materia de extranjería a usted le solicitan un volante de empadronamiento, con lo cual lo primero que tiene que hacer cuando llega al territorio español y tome la decisión de hacer cualquier trámite de extranjería, tiene que empadronarse en la vivienda, bien donde haya alquilado o bien si va a vivir con un familiar, pero es muy importante el empadronamiento. Esto es un requisito que es de carácter urgente nada más que usted llega al territorio español. Ahora bien, los vínculos familiares. Muchísimos aristianos que aplican por la disposición adicional 1.4, ¿vale?, tienen familiares o son descendientes de españoles, pero no aplican el régimen comunitario. Ejemplo: abuelo español de origen, padre nacional por residencia, ¿vale?, pero no aplican al régimen comunitario porque no se cumplen los requisitos establecidos para solicitarlo. Con lo cual, independientemente de todo eso, usted va a tener que demostrar a la Secretaría de Migraciones que o está casado,
o tiene hijos menores, tendrá que aportar la partida de matrimonio debidamente legalizada o apostillada y la partida de nacimiento de sus hijos menores para que vea que tiene un vínculo familiar estable en el territorio español y que ha emigrado con su familia. Esto es importantísimo. Además de demostrar que si es descendiente de españoles, que tenga una abuela española, que su padre haya accedido a la nacionalidad por residencia pero que usted no cumple los requisitos, ¿vale? Lo digo porque los vínculos familiares son importantes de demostrar en este tipo de autorizaciones, ¿vale? Bien, recuerde también que la legalización de todos los documentos extranjeros en España requiere de que sea debidamente legalizado en el caso de que su país no esté con la apostilla de La Haya y, como hablé al principio del vídeo, me refiero a Cuba y Venezuela. Venezuela tiene apostilla de La Haya, pero Cuba no tiene apostilla de La Haya, con lo cual tiene que venir legalizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba y el Consulado Español en La Habana, que muchos aristianos me preguntan por el tema y siempre les digo que la legalización se hace en el Consulado de España en La Habana una vez que pasa por el MINREX, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no, el documento no es válido. Si no tiene el sello del Consulado Español en La Habana, no es válido. Vale. Ahora bien, uno de los requisitos fundamentales para solicitar este tipo de autorización por circunstancias excepcionales bajo la disposición adicional 1.4 infine es que la familia o que el solicitante requiera de medios económicos propios para poder hacer esta solicitud o una oferta de empleo que le hagan en el territorio español. Esto es importante porque usted no puede ser una carga para la sociedad española. Usted ha decidido quedarse bajo una circunstancia excepcional, pero usted no puede tener una carga para la sociedad española. Recordemos pues que dentro del Real Decreto 557 existe la normativa vigente de demostrar recursos propios bajo el 100% del IPREN, que es el indicador de renta mínima en España, considerado en el año 2020 en 537 euros mensuales, ¿vale? Y que tiene un 100% anual de 6.550 euros aproximadamente, más o menos, es lo que anualmente se considera como valor para tener medios económicos propios. Lo digo porque es muy importante demostrar sus medios económicos teniendo cuentas o en el territorio español o en el extranjero, porque hay muchos venezolanos y cubanos que migran de otros países, tienen cuentas en Panamá, en Estados Unidos, y también es favorable que puedan presentar sus saldos, ¿vale? Para poder acceder a este tipo de autorización. También es importante señalar que si tiene una oferta de empleo de cualquier empresa que le haga una oferta de empleo o cualquier persona física que le haga una oferta de empleo para trabajar, una vez que le concedan el permiso, también es favorable que le aporte el permiso a la solicitud para que le puedan dar un permiso de residencia y trabajo asociado. A partir de ahí, mis queridos aristianos, otro de los requisitos fundamentales para esta solicitud, ¿vale?, es tener una póliza de seguro privado, ¿vale?, porque es un requisito indispensable por la sanidad pública. Usted no puede ser una carga, como dije anteriormente, para el sistema español, con lo cual cualquier inmigrante que llega a España tiene que tener un seguro médico privado. De hecho, las aseguradoras Adeslas, DKV, Aegon ya tienen productos preparados para la población inmigrante y pólizas de seguro que se pueden acoger sin ningún tipo de problema, sin carencia, sin copago, con hospitalización, repatriación, para que los inmigrantes en España puedan tener cubierta la sanidad y no sean una carga para la sociedad española. Hasta aquí los requisitos de esta autorización. Importante señalar que usted no tiene que esperar 3 años. Si usted llega al territorio español, entra legalmente, nos referimos a Cuba y Venezuela, ¿vale? Usted llega al territorio español y decide acogerse a esta figura dentro del Real Decreto, esta solicitud. Tendríamos que valorar su caso, evidentemente, porque el diagnóstico es muy importante para valorar las circunstancias de por qué usted no puede regresar a su país, ¿vale? Por las situaciones que pueda tener política, económica y social, que ya Cuba y Venezuela la tienen ya como un cartel, ¿vale? Ahora luego vamos a hablar un poquito de esos temas, de esos informes, ¿vale?, que se solicita desde la Secretaría de Estado para que sean favorables o no y le concedan a usted esta autorización. Pero una de las ventajas
que tiene esta solicitud ante la Dirección General de Migraciones, porque no se solicita en ninguna oficina de extranjería, esta autorización se solicita, se tramita en la Subdirección General de Migraciones en procedimientos especiales, ¿vale? Sí que es cierto que si usted vive en Madrid, lo puede hacer en la Delegación de Gobierno en Madrid, pero si usted vive en Sevilla, tendrá que hacerlo, presentarlo en la oficina de extranjería y ellos recogerán su expediente y lo enviarán a la Subdirección General de Migraciones, ¿vale? Pero esta autorización no la es decir, no la resuelve la oficina de extranjería ni la delegación de gobierno. Esta autorización la resuelve la Dirección General de Migraciones, ¿vale? Lo digo más que nada porque es el órgano superior del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, ¿vale? Ahora bien, ventajas. Una de las primeras ventajas súper más importantes de solicitar esta autorización, si usted cumple con los requisitos, con un diagnóstico efectivo, es no quedarse en estancia irregular. Evidentemente, un extranjero en España que decide aplicar y quedarse en el territorio español porque no quiere volver a su país, porque tenga miedo de cualquier situación o por la situación económica, política y social que tenga el país, ¿vale? Usted tiene que entender que se puede quedar en estancia irregular y puede ser, por supuesto, le pueden incoar un expediente de expulsión, ¿vale? Entonces, esta autorización permite que se le abra un expediente administrativo, ¿vale? Eso es de las otras posibilidades de este procedimiento, ¿vale? Que su caso sea valorado por la Subdirección General de Migraciones, ¿vale? Y mientras tanto, usted esté en trámite, con un justificante de residencia, ¿vale? Esperando que su caso sea valorado y estudiado, porque todos los casos no son iguales. Entonces, de hecho, esta autorización permite y se hace y se solicita para casos que no entren regulados dentro de la ley de extranjería, por eso se llama procedimientos especiales, ¿vale? Bien. Grupo Aristeo es experto en esta materia. ¿Por qué? Porque ha tenido casos de éxito durante los últimos 2 años, tantos de Cuba, de Venezuela, como de Honduras, como de Nicaragua, ¿vale? Son países de conflicto y Grupo Aristeo ha tenido casos reales favorables, ¿vale? Durante las circunstancias excepcionales por esta disposición adicional 1.4 infine. Vamos a hablar un poquito en este vídeo de los casos de éxito, ¿vale? Reales de Grupo Aristeo, donde vamos a empezar por la viuda de un español. Viuda de español con hijas mayores españolas, ¿vale? Nacionalidad venezolana. Esta señora, ¿vale? No podía acceder al régimen comunitario porque no aplicaba la tarjeta de familiar de ciudadano español, porque sus hijas no habían demostrado que ella estaba a su cargo. Sin embargo, la señora era viuda de español, es decir, su esposo había muerto en Venezuela, ¿no? Y ella tenía 2 hijas aquí que trabajaban media jornada, pero no podía entrar en el régimen comunitario. Sin embargo, presentamos un expediente a la Secretaría General y con un informe positivo, la señora ha aplicado al régimen general a través de la circunstancia excepcional por la disposición adicional 1.4 infine y su residencia ha sido otorgada. Esto es uno de los casos que les traigo hoy. Siguiente y muy interesante es un cónyuge de residente legal por arraigo familiar. Este cónyuge de residente legal por arraigo familiar no tienen hijos, emigra la pareja, la cónyuge es hija de una española de origen, presenta su arraigo familiar y por supuesto su marido no se va a volver para Venezuela, evidentemente porque sería desagrupación familiar. Hemos hecho una valoración de la situación familiar y de esta pareja, ¿no? Hemos presentado el expediente de arraigo familiar de su cónyuge y hemos aportado toda la documentación a la Subdirección General de Migraciones, siempre con un informe favorable que le ha salido a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego un poquito más adelante vamos a hablar de qué es este informe y su importancia para Venezuela y el por qué Cuba no puede tenerlo y trabajamos en base a esto. Vale. Otro caso interesante, Panamá. Cónyuge de residente legal por arraigo familiar con hijos. En este caso es una panameña que ha emigrado también con su marido, que es hijo de un español de origen, presenta su arraigo familiar con su hijo y decide solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, ¿vale? Concedida con fecha del 2019, ¿vale? Bien. Temas importantes, Cuba. Cuba es un país de conflicto. Primero porque los cubanos no son como los venezolanos que pueden tienen un convenio con España por el sistema Schengen para que emigren sin tener que pedir un visado de turista.
¿vale? Venezuela tiene esa posibilidad, pero Cuba no la tiene, con lo cual Cuba, dentro de los procesos y los cubanos que soliciten estancia de turista por 15 días, por una semana, por un mes, si toma la decisión esa persona de quedarse en el territorio español, siempre tiene que ponerse en manos de profesionales. Recuerde que la decisión es suya, no de nadie. Lo tiene que decidir usted y saber las consecuencias que trae la emigración, ¿vale? Esto es lo primero que le voy a decir. Pero lo segundo es que dentro de la normativa de extranjería en España existen circunstancias que pueden ser valoradas para la solicitud de una autorización de residencia, que usted no esté de manera irregular en el territorio español, ¿vale? Y que pueda de verdad hacer la vida que le corresponde si no quiere volver a su país de origen. En el caso de Cuba específicamente, tenemos varios casos de éxito bastante complicados, sobre todo porque los nietos mayores de ciudadanos españoles nacionalizados por la Ley 52, la Ley de la Memoria Histórica, ¿vale?, han decidido emigrar a España con su madre, y en este caso le conceden el visado a los nietos, pero a la madre no. Con lo cual los nietos llegan al territorio español siendo menores de edad, con 16 y 17 años, y por supuesto al no tener aquí a su madre, hemos tenido que acudir a la disposición adicional 1.4 infine, más que nada porque desgraciadamente la abuela no tiene los medios económicos para mantener a sus dos nietos, ¿vale? Y hemos hablado con la Subdirección General de Migraciones. Una vez que la madre haya llegado un año después, accedió al arraigo familiar, tenía contrato de trabajo, luego la tía española había apoyado esa solicitud y logramos que los nietos tuvieran una residencia por circunstancias excepcionales por la disposición adicional 1.4 infine, valorada por la Dirección General de Migraciones. Estos son casos muy complejos, ¿vale?, que tienen que ser analizados por profesionales, pero son casos de éxito, con lo cual tenemos que valorar siempre las circunstancias de la persona para poder dar una solución a este conflicto que es la migración. Ahora bien, uno de los casos más interesantes y que más me gustan en esta materia de las circunstancias excepcionales y más debatido por los abogados de Grupo Aristeo son las circunstancias excepcionales por la disposición 1.4 infine por venezolanos llegados al territorio español y que deciden quedarse aquí, ¿vale?, y pedir asilo político. Mis queridos aristianos venezolanos, desde hace 2 años, la ley de extranjería, ustedes saben que es una materia viva, que cambia constantemente, pero no hay nada inventado. Aquí nadie ha inventado nada, porque aquí ya todo está inventado, ¿vale? Con lo cual, la disposición adicional 1.4 infine está en el Real Decreto desde el año 2011. Que está su modificación, ¿vale? Ahora bien, partimos de la base que Venezuela tiene un conflicto político, económico y social a nivel internacional, y eso no se puede ocultar, evidentemente, con ningún informe. Cualquier informe que se solicite a cualquier órgano internacional, ¿vale?, va a ser positivo, porque ustedes saben que Venezuela ha luchado muchísimo por los derechos de los venezolanos en España. A partir de ahí, los primeros casos resueltos favorables por la disposición adicional 1.4 infine son casos de familias venezolanas con el éxodo que ha empezado hace 5 años, ¿no?, más o menos, familias venezolanas completas que llegan al territorio español, ¿vale?, y que deciden no volver a Venezuela por esta situación. Hemos hablado con la Subdirección General de Migraciones, donde ellos nos han visto los casos y han hecho los informes positivos, ¿vale?, para la solicitud de la residencia por circunstancias excepcionales por la disposición adicional 1.4 infine para Venezuela, que tengan, por supuesto, un informe favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero hablar con una de las mejores expertas en esta materia, que nos va a explicar brevemente cuál es la importancia de este informe, por qué es importante para que los venezolanos puedan pedir su residencia una vez llegado al territorio español bajo esta figura y no tengan que solicitar el asilo político el que no cumpla los requisitos, porque el que cumpla los requisitos de solicitar asilo político lo puede hacer, pero el que no cumpla los requisitos, ¿vale?, el venezolano que emigre porque decide dejar a su familia y porque decide que la situación de Venezuela se complica cada día más, se puede acoger a una figura de residencia por circunstancias excepcionales por la disposición adicional 1.4 infine. Y vamos a escuchar a la experta Andrea de Sousa, abogada venezolana, experta en derechos humanos, que nos va a contar qué es este informe. Ciertamente uno de los problemas a los cuales se enfrentan los venezolanos, no solo en España, sino en general en los países a los cuales estamos migrando, es a la dificultad probatoria que genera la solicitud de un asilo, ¿vale? Un venezolano
de a pie, común y corriente, en efecto puede y seguramente habrá sufrido la violación de alguno de sus derechos fundamentales, ¿vale? No es conocido por todos que en Venezuela no hay alimentos, no hay medicinas, las condiciones de salud no se cumplen, etcétera. El problema está en el momento en el cual ese solicitante de asilo tiene que demostrar que efectivamente no solo tiene el miedo de regresar a su país, sino que no puede hacerlo. ¿Cómo pruebo yo que un Estado viola mis derechos fundamentales si el Estado básicamente no va a crear prueba en su contra? Esto es una condición sine qua non de cualquier país que viole los derechos fundamentales de sus nacionales de forma reiterada. De ahí viene la importancia de los informes que vienen de organismos internacionales, bien sea a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Estos dos en particular han tenido una importante relevancia de cara a la situación de los venezolanos, puesto que han reconocido que en efecto en Venezuela no hay medicinas, no hay libertad de expresión, no se garantiza el derecho a la educación, no se garantiza el derecho a la salud y que en general en Venezuela las condiciones básicas de vida no están satisfechas. Pues una vez reconocida esta situación por los informes de tanto de la OEA como de Naciones Unidas, el solicitante de la disposición 1.4, en este caso el venezolano, ya habría superado una dificultad probatoria que tendría ante la solicitud del asilo. ¿Por qué? Porque yo, venezolana, de a pie, que he sufrido la violación de derechos humanos generada por mi país, ya no tengo que demostrar que en mi país no cuento con las condiciones básicas de vida reconocidas por los estados. ¿Qué ocurre? Que una vez yo demuestro que no me encuentro en esta condición propia, mínima de vida, el Estado o los estados ratificantes de todos los tratados vinculantes tendrían la obligación de protegerme. Entonces ya yo no tengo que demostrar que no puedo volver a mi país porque tengo miedo, porque yo no puedo demostrar que voy al supermercado y no hay comida. Pero el informe de Naciones Unidas y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo estarían reconociendo por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues demostrar que soy una venezolana y que padezco en general la situación sistemática y generalizada que estos organismos internacionales a través de sus informes han reconocido. Ahora bien, ¿cómo obtuvimos esos informes? Pues básicamente estos informes se han obtenido por el esfuerzo y el trabajo constante que los venezolanos a través de la comunidad internacional han hecho mediante la presentación de diferentes denuncias. En todos los organismos, en el organismo que nos escuche, aunque el organismo no pueda pronunciarse con una opinión vinculante respecto a ese país, eso ya es un grano de arena para el reconocimiento de esta situación sistemática y generalizada de la violación de los derechos humanos en mi país. Y trayendo a colación un poco el caso de Cuba, que tú también mencionas muy bien, el problema que tendrían los cubanos frente a los venezolanos es que su situación no ha sido reconocida. Lamentablemente la comunidad internacional ha creado una pared, ha apartado a Cuba y lo ha introducido en una burbuja. Todos somos conscientes de lo que pasa en Cuba, pero no tenemos un reconocimiento internacional que diga, sí, efectivamente, yo en mi carácter de órgano internacional y con el peso que tienen mis informes, certifico que en efecto los cubanos tienen unas condiciones de vida mínimas y que no se ven satisfechos sus derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que han hecho los venezolanos. Denunciemos. Estas denuncias no tienen que ser conocidas por el Estado. No necesariamente deben llevar un nombre y apellido cuando se presenta, cuando se informa al Estado, cuando el organismo internacional le informa al Estado que hay una denuncia. El Estado tendrá que responder. Y si no responde a la denuncia que un particular, una persona de a pie de Cuba ha presentado, entonces el organismo entenderá, debido a las pruebas que se le presenten, claro está, que en efecto esa violación se está generando. En este sentido, la invitación del Grupo Aristeo es a denunciar. La suma de las denuncias y la suma de las pruebas que acompañan efectivamente estas denuncias serán el único mecanismo a través del cual podamos conseguir un informe de una naturaleza similar al que se ha hecho sobre el estado, la situación de Venezuela. Efectivamente en Cuba hay una situación grave, pero las personas que están fuera no lo pueden saber. Y no lo pueden saber porque los organismos internacionales no tienen la capacidad de entrar a Cuba y hacer una investigación como sí lo habrán hecho en su momento en Venezuela. Por eso, si han sufrido una situación de violación de derechos humanos, si han conocido a alguien que la haya sufrido, denuncien.
Estas denuncias no tienen que llevar nombre y apellido ante el Estado. El Estado no tiene que tomar represalias en su contra o en contra de su familia. Es un temor lógico, todos lo hemos vivido, pero si entre todos como una comunidad no nos ponemos de acuerdo y luchamos por la defensa de nuestros derechos humanos y le exigimos a los estados y a la comunidad internacional que la reconozca también, ciertamente nos vamos a mantener en la situación en la cual nos encontramos actualmente y nunca avanzaremos. Apoyados en todos estos informes y en las pruebas que evidentemente tengamos en cada caso concreto, tanto los venezolanos como los cubanos que puedan acreditar su condición de nacionales, evidentemente del país y su condición particular, efectivamente podrán solicitar una autorización de residencia por la disposición adicional 1.4 en función de las circunstancias excepcionales que viene a proteger. Gracias, mis queridos aristianos. Recuerde seguirnos en las redes sociales y suscríbase a nuestro canal YouTube Grupo Aristeo. Le mantendremos informado en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Recuerde darle a la campanita y todos los vídeos que se cuelguen en nuestra página de YouTube le van a ser notificados. Recuerde siempre, mis queridos aristianos, que en el Grupo Aristeo lo hacemos mejor.